celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El viernes, algunos de los discípulos estuvieron tan tristes porque el Cristo al cual habían seguido fue puesto en una cruz y murió. Uno de los seguidores ocultos de Jesús, José de Arimatea, puso en un sepulcro nuevo su cuerpo. Y algunos de estos seguidores del Señor se sintieron desanimados, se sintieron angustiados, se sintieron que todo estaba perdido. Algunos de ellos volvieron a tomar las redes y regresaron a sus trabajos, regresaron a sus actividades cotidianas. Pero esta mañana las mujeres han venido con una gran noticia. Cristo ha resucitado. Y aunque circula por ahí una noticia que es la noticia oficial desde el punto de vista de los romanos, la noticia de que el cuerpo de Jesús había sido robado por sus discípulos. Claro, era una noticia que solamente quería desvirtuar el poder de Jesucristo, el poder de Dios manifestado en Jesucristo, por cuanto no querían reconocer este poder. Habían puesto guardias, habían puesto sellos en la tumba, y ahora la piedra que servía de puerta a la tumba había sido removida y Cristo había resucitado. Pero en sí la noticia es solamente una noticia. Jesús resucitó de entre los muertos. Los discípulos ahora reconocieron que Él ya se los había dicho y que era solamente el cumplimiento de algo que Él ya había mencionado mientras había estado con ellos. Pero para nosotros, a años de distancia, a siglos de distancia, ¿qué significa el creer en un Cristo resucitado? ¿Qué significa? ¿Qué importancia tiene para nosotros que Cristo haya sido resucitado? Es más, ¿qué importancia tiene que ni siquiera se pueda saber con seguridad cuál de las tumbas había sido la de Cristo? Aunque haya allá en Palestina y en Jerusalén un lugar como reliquia, una tumba vacía como reliquia del poder de Dios manifestado en Cristo Jesús. Pero para nosotros la consideración es que la resurrección de Jesucristo no es solamente un evento que pudo haber aparecido ahí en el Jerusalem Post, ¿verdad? O el Sol de Jerusalén, o las primeras noticias de Jerusalén, a 8 columnas ahí en el periódico principal de Jerusalén. No es solo noticia, es una experiencia para nosotros. La experiencia de Jesucristo se traduce en una experiencia nuestra ahora. Jesús resucitó, nosotros hemos sido resucitados. Dios levantó de entre los muertos a su Hijo para manifestar su poder. Dios levantó nuestra vida de la muerte espiritual para mostrar su poder. Y probamos el hecho. Hay una lista allí larga de pruebas que, como dice Lucas escribiendo a Teófilo en el libro de los Hechos, capítulo 1, el versículo 3, está hablando acerca de Jesús, de lo que comenzó Él a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Y luego dice, a quienes también, a los apóstoles, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles
durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La palabra clave aquí es: Cristo resucitó. Hay pruebas indubitables. Él apareció vivo. No hay duda. Resucitó. Vive. Y vive para siempre. Lucas 24, versículos 4 y 5 dice que aparece a las mujeres junto a la tumba. Lucas 24, del 13 al 31, aparece a una pareja que va hacia Emaús. San Juan capítulo 20, versículos 19 y 26, les aparece a los discípulos reunidos. Una vez Tomás no estaba, la segunda vez Tomás está allí y da su testimonio. Dios mío, Señor mío. Primera Corintios capítulo 15, versículo 6. Dice el apóstol Pablo que apareció a más de 500 personas a la vez. En Juan 21, del 1 al 14, en la playa del mar de Galilea, aparece a los discípulos y además come con ellos. Y en 1 Corintios 15, 7 al 8, 7 y 8 dice que apareció a los apóstoles y a Pablo. Su testimonio es que le apareció también a él. Toda esta lista de personas y discípulos y seguidores de Jesús demuestran que su resurrección es una experiencia real y que Cristo vive. Entendemos nosotros que la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario proveyó expiación por nuestros pecados y por los pecados de todo el mundo. Pero su resurrección ofreció poder para una nueva vida. No solamente tenemos expiación en la cruz, pero en el sepulcro tenemos poder para poder vivir esta nueva vida en Cristo Jesús. La palabra del Señor en labios del apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios, su primera carta, 1 Corintios capítulo 15. Él dice: algunos dicen que no hay resurrección de entre los muertos. Y si no hay resurrección de entre los muertos, Cristo no resucitó. Y ustedes recordarán que la enseñanza no es nueva. Los saduceos en el tiempo de Jesús decían que no había resurrección entre los muertos. Y Pablo dice, tenemos que comparar. Si no hay resurrección de entre los muertos, Cristo no resucitó. Pero si Cristo no resucitó, entonces, número uno, nuestra predicación y fe son vanas. En segundo lugar, somos falsos testigos, estamos predicando mentiras, dice Pablo. Número 3, todavía somos esclavos del pecado. Número 4, los muertos están perdidos para siempre, aunque hayan confiado en Él, porque no hay resurrección entre los muertos. Y termina diciendo, allá por el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en un Cristo que no resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Traduzca esa palabra conmiseración en lástima. Si no hay resurrección entre los muertos y si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero el versículo 20 nos habla del cambio radical por la resurrección de Jesucristo. 1 Corintios 15, 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho. Él resucitó. Y el cambio se da. Y la diferencia es enorme. Porque cuando
nosotros hemos comprobado que Cristo resucitó. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en un Cristo vivo, no solamente nuestra predicación, pero nuestra fe tiene un gran significado y no son vanos. Y cuando creemos en un Cristo vivo, somos testigos fieles por medio del cambio en nuestra vida de la resurrección de Él. Y por medio de la resurrección de Jesucristo obtenemos poder para ser libres de pecado, libres de maldad, libres de vicios y libres de todo aquello que daña nuestra vida. Y tenemos en la resurrección de Jesucristo esperanza y seguridad para la vida después de la muerte. Hay seguridad, hay esperanza. Y la esperanza, recuerden que es una firme convicción de que va a suceder algo, solamente que en el tiempo futuro. Pero la seguridad ya está dada por medio de la resurrección de Jesucristo. Y cuando nosotros creemos en un Cristo resucitado, como Pablo lo externa, como Pablo lo testifica, mas ahora Cristo ha resucitado, nosotros también nos regocijamos en la vida y en la muerte. Nos gozamos ahora que vivimos, como nos gozaremos cuando estemos delante de la presencia del Señor. El salmista, quizá viendo muy a distancia al Cristo resucitado, él dice que bendito sea el Dios de nuestra salvación, quien nos guiará aún más allá de la muerte. Y cuando escribe en el capítulo 23, dice que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días que esté en esta vida. Pero cuando yo no esté, en la casa de mi Dios moraré por largos días. Hay esperanza después de la muerte, por la resurrección de Jesucristo. Pero no solamente eso, ¿no? Cuando creemos en un Cristo resucitado, la promesa de Mateo capítulo 28, versículo 20, se cumple en nosotros. Porque Él es un Cristo vivo. Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él vive, Él está con nosotros hoy. Sentimos su presencia, camina a nuestro lado, está en los momentos cuando todos se han ido, está todavía Él con nosotros. Está a nuestro lado en el momento cuando el médico ha dicho, no hay medicina, no hay respuesta de la ciencia. El Señor está allí para poner su mano y dar el toque de sanidad. Y está con nosotros cuando nos dieron el problema no tiene solución. El Señor está allí para mostrar su poder, su amor, su misericordia y dar la respuesta adecuada a nuestra necesidad. El Cristo resucitado cumple su promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por supuesto, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 nos hace ver que viviremos con Él para siempre. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El Cristo resucitado garantiza que estaremos con Él por toda la eternidad si nuestra fe y nuestra confianza están depositadas en este Cristo. Y finalmente el versículo 57 de 1 Corintios 15 nos dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo esta mañana lo declaramos con gozo, con alegría, con regocijo, con cánticos. Cristo es un Cristo victorioso. Y Él nos da la victoria. Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol tiene que decir: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vivamos, hermanos, cada día de nuestra vida a la luz de que Cristo ha resucitado. Vivamos día tras día con la
seguridad y la firme convicción de que creemos en un Cristo vivo. No buscamos más, como dijera aquel personaje al lado de la tumba, no busquéis entre los muertos al que vive. Ya no le buscamos más entre los muertos porque tenemos la firme convicción y la seguridad de que Él vive. Vive en nuestros corazones, vive con nosotros, vive ayudándonos, protegiéndonos, guardándonos, librándonos del mal y dándonos día tras día la victoria espiritual que tanto necesitamos. Vivamos a la luz de esta victoria y demos siempre gracias a Dios por un Cristo que venció al pecado en la cruz del Calvario, pero venció también a la muerte en una tumba vacía. Una tumba vacía que solo es testimonio del poder de Dios manifestado en Cristo Jesús y que se manifiesta también en cada corazón de aquel que le alaba, que le sirve y que confía en Él. Oremos, hermanos, oremos. Glorifique al Señor, alabe al Señor esta mañana, dele gracias a Él, sienta en su corazón la victoria que Cristo alcanzó allá en la tumba, sienta la suya también en su propia experiencia personal. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Sabemos, Padre, que nuestra victoria espiritual está basada en un hecho histórico ineludible, dice tu siervo Lucas, indubitable. Es decir, Señor, en un hecho que no hay duda de que aconteció. No hay ni una sombra de duda de que sucedió. No solamente como un hecho histórico, pero como una experiencia en nuestras vidas. Gracias por la resurrección de Jesucristo. Gracias porque de la muerte espiritual también, Señor, nos has levantado por medio de Jesucristo. Y el mismo poder que actuó en Jesucristo a levantarlo entre los muertos es el mismo poder que actúa en nosotros hoy para vivir la vida cristiana, para vivir conforme a tu voluntad, para vencer al pecado, para vencer a la muerte, para vencer al enemigo de nuestras almas. Padre, en esta mañana te alabamos y te glorificamos. Te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza por cuanto levantaste a tu Hijo Cristo Jesús de la muerte para garantizarnos también la resurrección de entre los muertos. Y un día de estos, Señor, un día de estos cuando Jesucristo venga, permite que estemos preparados. Señor, si estamos en la tumba, va a resucitar y ser transformados. Pero si todavía nos permites vivir, Señor, por tu poder también ser transformados para ir contigo a la morada celestial que has preparado para tus hijos y gozar por toda la eternidad, oh Dios, sin enfermedad, sin tristeza, sin dolor, sin llantos, sin ninguna de estas cosas que ahora afectan nuestra relación contigo. Son obstáculos para una fluidez en esa comunicación contigo. Pero, Señor, sin ninguno de estos estorbos y ninguno de estos obstáculos, estar por toda la eternidad alabando y glorificando tu nombre. Gracias, Señor, por la resurrección de Jesucristo. Gracias por nuestra propia resurrección. Gracias por la victoria de Jesucristo. Gracias por nuestra victoria por medio de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, el Cristo resucitado, el Cristo vivo, el Cristo que está con nosotros hoy. En el nombre de Él. Amén. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En torno a la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hay 7 mensajes que se derivan de la cruz y 5 eventos en torno a la cruz. Los 7 mensajes, a medida que compartimos la palabra con ustedes de los eventos en torno a la cruz,
las irán escuchando, como esta primera palabra de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El primer evento que se sucede en torno a la muerte de nuestro Señor Jesucristo es las tinieblas milagrosas. En Lucas capítulo 23, versículos 44 y 45 dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció. Junto con este evento de las tinieblas milagrosas se suceden otros más: el velo rasgado en el templo, el temblor de tierra, la apertura de los sepulcros, las rocas que se parten y la salida de los sepulcros de algunos santos. La palabra del Señor nos hace ver que habían pasado aproximadamente 3 horas que Jesús había sido crucificado. Estaba allí en la cruz y era la hora sexta, es decir, al mediodía, las 12 del día, y viene sobre la tierra tinieblas, obscuridad. La obscuridad, según Mateo, Marcos y Lucas, fue sobre aquella región de Judea, o bien sobre toda la tierra, para completar la tierra, el único día en el cual la naturaleza permite que la tierra completa se encuentre en obscuridad. La obscuridad duró 3 horas, de acuerdo a la palabra del Señor. No pudo ser causada por un eclipse de sol, ya que los eclipses duran solamente unos minutos. Además, esta obscuridad y estas tinieblas milagrosas se suceden justamente en el tiempo de la festividad de la Pascua, en el tiempo de luna llena. Por lo tanto, no sería posible un eclipse a esa hora. Era imposible que sucediera un eclipse. El sol se oscureció, dice la palabra. No hubo ausencia de sol. Eso sería una noche, sino más bien obscuridad a mediodía. Es un concepto muy magnífico, especial, para denotar y para manifestar la omnipotencia de Dios. Una obscuridad terriblemente densa, desde que comienza a las 12 del día hasta las 3 de la tarde, cuando Jesús murió. 3 horas muy ocupadas. Jesús haciendo la preparación para el viaje de retorno al Padre, dando salvación al pecador arrepentido, encomendando a su madre al discípulo amado, los soldados vigilando, burlándose de él, repartiéndose sus vestidos, los principales sacerdotes criticando la inscripción que Pilato había colocado sobre la cruz, los escribas, los fariseos, los ancianos, meneando la cabeza, le injuriaban y le escarnecían. Todas las olas y las fuerzas de la iniquidad se levantaron alrededor de la cruz en contra de Jesús. Y la enseñanza de estas tinieblas milagrosas son interesantes para nosotros. La primera de ellas, este milagro de las tinieblas, fue el sello de Dios puesto a la verdad del carácter y la misión del Salvador. Jesús había declarado que era Hijo de Dios y lo quisieron apedrear. Había dicho que había venido a salvar a la humanidad y se burlaban de él. Ahora los cielos dan una señal y una evidencia, y el universo se inclinó reverentemente para no ver el sufrimiento de Jesús y cerró sus ojos y se oscureció. Hasta el soldado romano tuvo que reconocer verdaderamente era Hijo de Dios. En segundo lugar,
el evento sirvió para magnificar la muerte de Jesucristo. La importancia que tenía la muerte de Jesús era la de nuestra redención, nuestro perdón, nuestra vida eterna, asegurados solamente por medio de Él, en su sangre derramada. Ni aún así pudiéramos nosotros decir que podemos comparar con algo el valor de esta redención y de esta muerte. El universo cierra sus ojos, el día se oscurece, vienen tinieblas en torno a la tierra, y aun cuando dijéramos nosotros el universo, las edades, todos los intereses terrenales juntos, aún así no podríamos nosotros decir el valor que realmente tiene nuestra redención, nuestra salvación. Simboliza también aquellas obscuridad, aquellas tinieblas milagrosas, los dolores que Jesucristo sufre en su muerte. Cargó Él el pecado de todos nosotros. Es tal el dolor que un manto de obscuridad cae en torno a la cruz. Las tinieblas atestiguan que Cristo fue herido de Dios y abatido, molido, castigado, azotado por la justicia divina. El castigo que era para nosotros vino sobre Jesús. El peso de nuestro pecado fue impuesto sobre Cristo. Significan también las tinieblas la suerte de aquellos que estaban crucificando a Cristo. Las tinieblas representan el pecado, la muerte, la aflicción, el horror al castigo. Terrible castigo espera a aquellos que rechazan a Jesús. Y de acuerdo a Isaías capítulo 53, versículos 3 al 5, encontramos nosotros que el terrible sufrimiento de Jesucristo fue tal que la naturaleza misma cerró sus ojos con tinieblas. Ganó para nosotros la redención, ganó para nosotros el perdón, la paz, la vida eterna, la felicidad, aunque Él haya tenido que sufrir. Las tinieblas milagrosas vinieron como una confirmación de que la luz del Evangelio y la luz de Jesucristo estaba viniendo para redimir nuestras vidas.